Bien, Rafaela, Noticias toma contacto con Eduardo Donet, secretario adjunto de la Asociación Sindical de la UNAD, que es la Unión de Auxiliares Docentes de la provincia de Santa Fe. Bueno, Eduardo, te contactamos para saber un poco este anteproyecto de ley que se ha presentado en la Cámara de Diputados. Y antes que nada, bueno, buenas tardes y gracias por tomarte tu tiempo para charlar con nosotros. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la gente ahí del piso, para la gente de Rafaela que nos conoce desde hace un tiempo. Y bueno, sí, como dijiste, estamos, no sé si se me nota en la cara, pero estamos contentos con esto, muy contentos. Es una instancia totalmente diferente a lo que hemos transitado ya casi cerca de 10 años, desde que comenzamos como preceptores de Santa Fe, a trabajar específicamente sobre las problemáticas que hoy por hoy están contenidas en este anteproyecto de ley. Bien, ¿por qué es de suma importancia para ustedes este proyecto y a través de quiénes lo ingresaron a la Cámara de Diputados? Para quienes conocen la problemática, esto es para los auxiliares docentes, fundamentalmente preceptores y bibliotecarios. ¿eh? Te cuento que somos un colectivo de docentes, pues somos docentes, aclarando esto porque aún en el contexto docente todavía se presta confusión de que los auxiliares docentes son docentes con todas las letras. ¿eh? El decreto 817 plantea plantas funcionales y describe de alguna manera las estructuras que dentro de las escuelas se corresponden a cargos y funciones administrativas, otras como los asistentes escolares hoy día, que llevan ese nombre, y los auxiliares docentes, que somos, por una denominación específica, auxiliares, tiene que ver con la complementación de estos cargos a los docentes catedráticos. Bueno, hay otros docentes que son los cargos MED, que son cargos precisamente, pero son docentes también. Así que en esta gran familia, los auxiliares docentes componemos un grupo, según el nomenclador docente de la provincia, un grupo de ni más ni menos de 66 funciones diferentes en las escuelas. Y bueno, pero particularmente, como me preguntabas, de preceptores y bibliotecarios, sufrimos desde hace, ¿por qué no?, desde hace 30 años, la negación de un horario de trabajo que tiene que ver con horas cátedra. Y bueno, hoy por hoy la imposición desde siempre resultan ser 6 horas reloj, que después con tiempo, no sé, puedo marcarte las diferencias de lo que significa para que la gente también entienda esto. Pero básicamente el anteproyecto tiene por título Reposición histórica del horario de trabajo de preceptores y bibliotecarios como docentes del sistema, medidos como corresponde en horas cátedra. Y la otra cuestión que también es una cosa muy difícil de digerir, ¿no?, es la negación para que estos docentes en cargo, funciones auxiliares docentes, concursen para cargos directivos, cargos de ascenso, reemplazos que se dan en el sistema constantemente hasta llegar en el momento del concurso propiamente dicho. Que esta es la carrera docente de cualquiera, ¿no?, que tiene aspiración. Y bueno, parece que estamos castigados desde hace muchos años a que aquel que empieza por un cargo base, esto hay que decirlo porque esto es también, no, son palabras que son muy significativas. Cargo base implica en cualquier digesto escolar de otras provincias la puerta de ingreso a una carrera. Y la carrera docente, en estos cargos, en estos casos, para el Estado santafesino y para la concepción muy rara de algunas partes que le dicen, mediante resoluciones ministeriales, al auxiliar docente, bueno, podés concursar. Contraponiéndose al decreto propiamente 3029, que es el reglamento de ingreso a la docencia y de carrera docente, donde establece en uno de sus artículos claramente que para poder concursar a cargos directivos, tenés que ser un docente, pertenecer obviamente a la órbita docente, pero suficiente con tener un cargo base y estar en las condiciones específicas del concurso. ¿Cuáles son estas? Tener un título que te respalda, que sos docente. Eso también, eso es como entrar puerta por puerta al mundo del docente, donde los cargos de auxiliares docentes para poder anotarte en cualquier inscripción, como lo hace el docente con un título en la mano, se inscribe en estos cargos, y de otra manera no podría ingresar. De hecho, se confeccionan escalafones donde la prioridad es tener título docente. Y la contrariedad, como te la estoy mencionando,
cuando querés concursar no podés. Entonces es una dicotomía que la tenemos que solucionar. Y por bendición de Dios, y a ver, tenemos un camino largo transitado, donde hemos hablado en estos 10 años con muchas personas. Pero a partir de UNAT, que esto UNAT viene a ser una conformación legal, un marco legal sindical que nos posibilita el diálogo fundamentalmente, entre otras cuestiones para las cuales está destinada el fin del sindicato, ¿no? Para la representación de los derechos de los trabajadores. Esta es una que no es menor, una instancia donde el diálogo, en muchas veces las puertas se cierran porque no sos nadie. Si vos no estás enmarcado en una organización como esta, no podés conversar. Y sentimos desde hace un tiempo que como este camino te lleva a tomar resoluciones, de que había que tomar una decisión, porque teníamos desde hace mucho tiempo pruebas en manos para demostrar técnicamente e históricamente. Digo esto porque antes del decreto 817 había otra norma que regulaba las escuelas. Generalmente las escuelas miran para otro lado, como en cualquier otra cuestión de los organismos oficiales. Cuando no hay normativa, se toma una normativa nacional. Y antes del año 81, el decreto general del CONE era un decreto muy mirado, muy consultado. Cuando la provincia entiende que las escuelas tenían que tener su propio decreto, bueno, sale este decreto. Que a ver, cuando analizamos estas cuestiones del punto específico donde se describen los cargos y los horarios de trabajo, vemos que es una copia casi fiel del decreto del reglamento general del CONE. Y cuando llega al punto del horario del preceptor hubo una omisión de letra donde no especifica, pero conceptualmente, cuando uno viene leyendo y lee todo el contexto del auxiliar docente, todos tienen medida su carga horaria en horas cátedra, pero llega el punto del preceptor que conceptualmente se refiere a 30 horas en una semana, no está queriendo decir otra cosa que, al igual que los demás auxiliares docentes, son horas cátedra. Para mí, para nosotros, en lo conceptual está claro. Bueno, hay demostración de esto, tenemos prueba en mano de que los planes de estudio, por ejemplo, los planes de estudio de antes se correspondían a esas 6 horas cátedra. Bueno, me fui un poquito atrás en la historia porque estaba a punto de decirte que con todas estas explicaciones que podemos dar y nos encanta, y a mí particularmente lleva a que con una pasión extrema podamos decir esto que sabemos, pero hubo alguien, 2 personas que nos escucharon, nos abrieron las mesas del diálogo, y fue Rubén Giustiniani y Agustina Donet. En este espacio de ellos de igualdad y participación, nos dieron participación, nos hicieron sentir que realmente valía la pena luchar, y bueno, empezaron a trabajar ellos con nosotros, nosotros con ellos, y salió este proyecto que muy minuciosamente no dejamos nada al azar para que a la hora de que las comisiones dentro de la legislatura pase por manos y vean esta cuestión. Bueno. Eduardo, fuera de aire nos comentabas que la provincia de Buenos Aires, con respecto a este tema, con los derechos que tienen allí los docentes auxiliares, hay una diferencia aproximadamente de 10 años que comentabas vos. ¿Esto a qué se debe? O sea, una diferencia que tiene que ver con la provincia de Santa Fe, después a nivel nacional con las otras provincias se verá. Pero vos comentabas esto, que hay una diferencia de 10 años con respecto a lo que es la provincia de Buenos Aires en todos los derechos que adquieren estas personas, y la provincia de Santa Fe se vio relegada. Esto también se debe a lo que vos comentabas antes de una aplicación más central de la provincia de Buenos Aires y no federal, si se quiere, hacia las otras provincias, como tal pasa acá en Santa Fe. Sí, totalmente. Y no solamente sucede con las cuestiones de educación. A ver, hace casi 10 años tienen su propia ley, la ley que nosotros todavía estamos y que Rubén Giustiniani y Agustina Donet trabajan al respecto también de la ley provincial de educación. Ellos la tienen hace rato. Es más, Ciudad de Buenos Aires tiene su propia ley, enganchada obviamente a la ley nacional de educación, que de ahí todo debe responder y alinearse a los lineamientos específicos de la ley nacional de educación, tienen que verse reflejados en las leyes provinciales. En ese sentido, provincia de Buenos Aires tiene su respectiva ley provincial, Ciudad de Buenos Aires otra, y están tan bien desarrolladas que realmente uno al leerla se da cuenta
que hay un trabajo arduo, lleva tiempo, consensuar con los gremios, no olvidarse de ningún aspecto que tenga que ver con las necesidades específicas de cada nivel de la educación. Entonces nos hemos encontrado con un trabajo, que realmente uno lo envidia de este lado, donde hemos visto que las funciones de preceptores tienen su carga horaria medida en horas cátedra y ha aclarado, en Ciudad de Buenos Aires, hablo específicamente, y ha aclarado cuál es la conversión de horas cátedra en horas reloj para que no haya ninguna modificación a futuro, pero nos dimos cuenta que la proporcionalidad de la carga horaria de estos auxiliares docentes corresponde a otros actores de la educación, que es lo que nosotros, por lo menos Santa Fe, nos estamos refiriendo en un abordaje muy específico, que se trata de el derecho constitucional, que te lo voy a explicar si querés en un ratito. Sin antes decirte también que no solamente Buenos Aires tiene solucionada esta cuestión del horario del preceptor. Entre Ríos tiene un decreto muy específico que, advirtiendo también la problemática, porque los cambios de planes de estudios cambiaron a través de los años, y el incremento de horas, había que pedirle a estos preceptores y bibliotecarios que se quedaran un poquito más, pero había que sentarse también a discutir la cuestión salarial. Bueno, aquí no se hizo oportunamente. Y también una de las cuestiones que entendemos que siempre nos remarcaron la vez que hemos hablado en el ámbito político de por qué sucede esto y por qué no se toma la decisión política. Y la conclusión más que se dio más asiduamente en estas conversaciones fue que el costo político tiene que ver con crear cargo en las escuelas. Es decir, hay escuelas, ahora te cuento la realidad de las escuelas. Yo provengo de una escuela y teniendo ya 30 años de antigüedad en la provincia, nunca estuve en una escuela, pasando desde el primer día, ¿no? Pasando por esta escuela hasta titularizar, nunca tuve un compañero preceptor. Y en el último de las exigencias de la escuela, entre comillas, en la que todavía estoy por jubilarme, llegué a tener con cursos que vienen a contraturno y el trabajo que implica administrativo, porque es un tanto administrativo, pero muy pedagógico a la vez también, llegué a tener 23 cursos a cargo. Y realmente el sistema me desgastó como lo debe estar desgastando a muchos otros compañeros hoy día, que no conocen que la realidad, yo he conversado con algunos en estos días, no sabían ni sospechaban de que su carga horaria debe ser medida en horas cátedra. Entonces, esta desproporcionalidad no solamente en el horario, se da también en la cantidad de cargos que hay en la provincia. Y es el costo político que tiene que algún gobierno decir, bueno, hagamos justicia con esto. De hecho, estamos en Santa Fe, cuna de la Constitución, y la Constitución para este punto nuestro específico no se cumple. Y te lo voy a explicar también por qué. Entonces, crear cargo trae justicia al sistema y a estos auxiliares docentes, porque en la medida que esto sea realidad, el horario se deben interponer o intercalar preceptores para cubrir la jornada completa, que es una de las también de las falsas interpretaciones que ha hecho en algún momento el Estado por medio de jurídica del Ministerio, diciendo, no, usted tiene que quedarse de punto a punto en las escuelas. No es así. Bueno, pero eso es un tema aparte. Eduardo, por otro lado, perdón que te interrumpa, desde el Ministerio de Educación de la provincia, ¿ustedes acercaron estas propuestas, los escucharon, tuvieron respuestas, si es que se pudieron contactar? En otros momentos, no precisamente esta gestión. Con otras sí hemos tenido conversaciones mediante también otros gremios también nos escucharon antes de que fuéramos UNAD, y hemos dejado realmente en nuestras explicaciones, porque primero todo el mundo te pide explicación. A ver, contanos qué es lo que vos sabés. Cuando vamos con esto y abrimos, que demanda tiempo, imagínate una conversación que pudiéramos tener con un funcionario de 2 horas o más, y hemos llegado también a respuestas increíbles. Nos han dicho, uno de los últimos funcionarios en la región cuarta de acá, llegó a un punto de su impresión de decirnos, a ver, paren un poquito, ya está, ya lo sé, lo entiendo perfectamente, pero la decisión a la solución que ustedes están procurando es solución política. Sí, ya lo sabemos, la respuesta nuestra es ya lo sabemos. Pero ¿qué pasó? Antes de UNAT, de hecho UNAT, el 20 de julio de 2018 se conforma mediante una asamblea constitutiva, y veníamos concibiendo esta idea por la necesidad precisamente de que no hay mejor quien pueda hacer las cosas con sus propias manos y trabajar al respecto sin más dilaciones
porque mucha gente ya se estaba yendo del sistema y nosotros teníamos como un tesoro en la mano de información y lo podíamos canalizar. Entonces, a partir de que UNAT se conforma, el tiempo que vino por delante y hasta el día de hoy nos lleva mucho tiempo de gestión y de una organización que realmente cuesta. No pensamos para nada ni nos imaginábamos que iba a costar tanto organizarnos desde cero. Ahora bien, para la mirada y el cumplimiento de la propia ley respecto de la creación de un sindicato, la provincia, todas las escuelas, hemos elevado notas dando a conocer quién es esta comisión, para empezar a hacer uso de los atributos de la ley de asociaciones sindicales. Nos arrogamos la representación de más de 5.000 personas en la provincia que corresponden a este escalafón docente, que son, reitero, más de 60, 66 funciones diferentes, y esto lo tenemos que decir. Entonces, se dice por nota, en cumplimiento precisamente de la ley de asociaciones sindicales, que en la formalidad exige que comuniquemos. O sea, nadie puede ya decir que no nos conoce. Es más, en buenos términos y haciendo camino y camino, hemos podido participar hace poco de un conversatorio con la Comisión de Educación precisamente para el tratamiento de la Ley Provincial de Educación, que prontamente tiene que salir, la necesitamos, con la Comisión de Trabajo también en diputados, por razón de conflicto en nuestras escuelas, y ya nuestra interacción con políticos realmente es auspiciosa, es buena, nos sentimos observados, considerados, y ahora con Justiniani y Doné nos sentimos realmente aceptados, porque esto también es una cuestión, una carga emocional, es invisible, pero se siente así. Va a hablar con un auxiliar docente de años y se siente de alguna manera frustrado, negado y ¿por qué no manipulado para hacer lo que otros dicen y vos no podés pronunciarte y exigir tu derecho porque te dicen no, no, ese no es tu horario es este, y la imposición sigue y sigue y continúa. Bueno, ahí estamos con este trabajo que bueno, ya está desde el 28, desde el 23 de agosto, está para la vista de todos y empieza ahora justamente un tratamiento, conversaciones, vamos a ver si podemos conversar desde adentro con quienes tienen que ahora empezar a hacer circular y concebir esta cuestión, esta forma de, así pasa en el recinto, no sé, legislativo, ¿no es cierto? Con todas las cuestiones que se presentan, que son de interés de particular de este sector, pero creemos que también de alguna manera tiene que, que significar para las instituciones un tiempo diferente. ¿Por qué? Porque a partir de la solución específica para nosotros, y como te decía, en el anhelo que las escuelas, mi escuela está esperando un preceptor hace muchos años. Mi escuela tiene notas, colección de notas, pidiendo un preceptor para la tarde. Y esta también es una dicotomía que, si me permitís, la quiero remarcar porque uno no sabe qué hacer. Porque la contestación también que hemos tenido oportunamente es que en algún momento algún funcionario nos haya dicho, sí, pero vos no te podés ir antes de tu horario de trabajo porque dejar a los chicos solos en una jornada, ¿no? Por ejemplo, turno mañana. Y primero que no es así, primero que no nos estamos yendo antes, estamos reclamando irnos al horario que nos corresponde. ¿Sí? Segundo, el que tiene que hacerse cargo, como así se pronunció un gobernador en Rafael, le dijo, a ver, si no tenemos preceptores, por lo menos, a ver, alguien va a tener que colaborar, aunque sea el director. Esto está claro. Pero segundo, la otra cara de la moneda es que a nadie le interesa de que el preceptor, si se va temprano, los chicos quedan solos, porque en mi escuela, como en otra escuela de Santa Fe, y será de Rafael a lo mejor el ejemplo, no lo sé, pero en mi escuela el turno tarde no tiene preceptor. La pregunta es, ¿a quién le importa los pibes del turno tarde? Cuando la movida dentro de la escuela hoy por hoy es muy delicada, ¿no? Y estoy hablando perdón, con pandemia es una cosa, pero antes de la pandemia y ahora que empezamos otra vez a tener asistencia, ya no hay burbujas, ya la movida es diferente, hay un trabajo increíble en Santa Fe que ese sí es el verdadero costo político que hay que asumir. Preceptores, bibliotecarios, auxiliares docentes con diversas problemáticas. Pero acá estamos hablando de funciones que son
pedagógicas al 100%, se necesitan en las escuelas equipos de psicopedagogos, se necesitan directores de cursos, auxiliares de psicología. Este es el momento de reforzar a las escuelas en un segmento donde la vida del ser humano en la adolescencia es la oportunidad de marcarlo, de rescatarlo, marcarlo con valores positivos, cambiar esos valores que traen de no sé dónde, pero suceden muchas cosas de los barrios que se manifiestan en las escuelas. Y parece ser que, bueno, que algunos no se dan cuenta de esto. Algunos sí, algunos se dan cuenta y refuerzan en nosotros. Es más, en la práctica las funciones son muy coyunturales. La interacción con profesores, con directores, con alumnos, con padres, es increíble. Es muy, muy linda la vida, o por lo menos nuestras profesiones dentro de las escuelas, porque sentimos que realmente vale la pena, vale la pena. Tenemos muchos, muchos ejemplos de pibes que dejaban sus armas afuera de la escuela antes de entrar en estos barrios de Santa Fe, porque los problemas estaban muy mal. Y cambiarle la cabeza a un pibe para que hoy por hoy esté trabajando en un organismo oficial, y yo cuando te digo esto pienso en una persona, que cada tanto nos llama, nos visita en las escuelas, y él sabe cómo fue su historia, y da gusto escucharlo, encontrarse con los familiares. Es muy lindo el trabajo del auxiliar docente, es muy lindo. Permitime para cerrar decirle unas cositas al auxiliar docente y al docente a los docentes todos, ¿no? Auxiliares como para no subdividir, porque esto va a ser beneficioso para los docentes completos, que salen de un cargo de auxiliar docente y se van a dar clase a otra escuela, corriendo porque no les da el horario, por ejemplo. Y bueno, y de referirle a dos personas que son de nuestra comisión directiva, uno de ellos es Matías Morra y el otro Roberto Aguirre, que están ahí en Rafaela, para que les consulten, para que se acerquen, para que si se quieren afiliar, bienvenidos sean a UNAD, que nos hace mucho, no hace falta esto porque es la fortaleza de un sindicato y es por donde vamos haciendo correr todas nuestras ideas. Matías Morra está en la escuela ESO 428, Luisa Raimonde de Barreiro, y Roberto Aguirre está en la ESO 429 de Rafaela y en la 525 de Bella Italia. Así que bueno, gracias a ustedes, que siempre hemos ido para allá y el trabajador de educación nos ha recibido, hemos tenido instancias de diálogo también de hace 2 o 3 años atrás y nos encanta Rafaela, así que un saludo para todos. Bueno, muchas gracias nuevamente y nos estaremos viendo pronto. Gracias, Gabriel, gracias al equipo.